tenemos una falsa creencia desde mi óptica, que es, si yo pongo procesos, me vuelvo una empresa burócrata. Y es justo lo opuesto. Soy una empresa burócrata cuando las decisiones están concentradas en mí como dueño o en pocas personas. Nos saltamos pasos. Primero necesitamos definir muy bien lo que dijiste, mi modelo de negocio, mi oferta de valor. Y después nos falta definir hacia adentro, ¿no? Estamos más preocupados de definir hacia afuera y nos falta definir hacia adentro. He visto una barrera en los mandos medios, en empresas que ya están más estructuradas, respecto a que no dejan crecer a sus subordinados por miedo a ser desplazados. Porque si tú trabajas con gente chiquita, pues tú eres chiquito. Pues si tú trabajas con gente grande, tú tienes que crecer. Mara, ¿cuál es el departamento que no está permitido que esté en crisis? Bienvenidos a Humanizando el Éxito. Soy Andrea Gallardo, soy reclutadora, cazatalentos y me encanta entrevistar. Si te has preguntado, ¿y si mejor lo hago todo solo? Todos me llaman. ¿Cómo le hago para ganar más? Acompáñame a escuchar a emprendedores, empresarios y expertos en sus áreas para que aprendamos de aquellos que han ayudado a otros a brillar y comprender que al trabajar juntos todos crecemos. Espero que este contenido te ayude a entender que el activo más valioso en cualquier organización son sus colaboradores y te ayudemos a formar ese equipo que deseas y necesitas. Mara Pérez Cadenas fue directora en empresas altamente competitivas, de talla internacional, teniendo equipos de hasta 180 personas en diferentes localidades. Desde hace 14 años, es empresaria, siempre se ha dedicado a operar negocios, por lo que comparte sus conocimientos desde la experiencia práctica. Ha dedicado los últimos 15 años a aprender a manejar personal, gestionar equipos de trabajo y tenerlos comprometidos, enfocados al resultado y altamente competitivos. Generadora de contenido en redes sociales con más de 200,000 seguidores en Instagram y 800,000 en TikTok. Consultora de empresas con metodología práctica, te enseña a poner orden, alinear tu estructura organizacional con un enfoque a resultados y a mejorar tu supervisión y liderazgo. Bienvenida, Mara. Gracias, Andrea. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Al contrario. Cuando un emprendedor empieza, se preocupa mucho porque su producto sea aprobado, por generar ventas, pero me gustaría preguntarte, ya que has trabajado en el sector bancario, que da mucha estructura, que pareciera que no hay ningún hueco en el sistema, ¿qué consejo le darías al emprendedor cuando empieza para su organización? Que no lo dejemos para después. No sé si me equivoque, pero mi percepción es que en Latinoamérica nos hace falta planeación. Y entonces estamos queriendo ejecutar mucho antes de lo que debemos. La administración, yo soy administradora, pues te habla de procesos, ¿no? Y hay un proceso de desarrollo en cualquier negocio que es circular. Entonces nos saltamos pasos. Primero necesitamos definir muy bien lo que dijiste, mi modelo de negocio, mi oferta de valor. Y después nos falta definir hacia adentro, ¿no? Estamos más preocupados de definir hacia afuera y nos falta definir hacia adentro. Fíjate que hay modelos que hablan de que el éxito de una empresa es el empresario. Y entonces tiene que ver con su equipo, con su estructura, con toda esta planeación, con la estrategia. Y eso es lo que omitimos. La estrategia, la planificación y queremos ejecutar rápido. No es complejo. A veces hay muchos consultores muy teóricos que, creo yo, muy estudiados, que lo hacen parecer complejo, pero es básicamente tener un plan comercial, plan financiero, qué quiero lograr, qué quiero de rentabilidad, por algo estoy poniendo mi negocio, un plan del capital humano, que es uno de los pilares, ¿no? ¿Cómo va a ser mi estructura hacia adentro? ¿Cómo va a ser mi estrategia de liderazgo? ¿Cuáles van a ser mis políticas del capital?
mi estructura, mi estrategia, hacia mi proceso productivo, porque aunque yo produzca un servicio, necesito tener claridad de qué voy a hacer para hacerlo extraordinario, para tener calidad. ¿Cómo lo hago mejor? ¿Cómo lo hago más rápido? ¿Cómo lo hago de tal forma que sorprenda yo a mi cliente? Y me parece que es la omisión de esa planeación. Hay un video que fue donde yo te conocí, que se hizo muy viral, donde hablabas de la importancia de tener procedimientos o manuales de procedimiento. Yo he visto ya en empresas que ya están operando y que deciden entrar a realizar sus manuales, veo mucha resistencia, uno, del personal que tiene ya antigüedad a querer compartir su conocimiento o su información. Y por otro lado, también veo que se genera desconfianza. Pareciera que desconfías de ellos. ¿Cómo transmitir o quitar esa barrera o esa creencia de que se hacen para suplir, porque desconfiamos de ellos? Tenemos una falsa creencia desde mi óptica, que es, si yo pongo procesos, me vuelvo una empresa burócrata. Y es justo lo opuesto. Soy una empresa burócrata cuando las decisiones están concentradas en mí como dueño o en pocas personas, porque entonces entorpezco que la gente haga su trabajo, que se resuelvan las cosas, porque yo soy un cuello de botella. Eso es burocracia. Y el procedimiento lo que te ayuda es justo lo opuesto. Te ayuda a dar autoridad, a empoderar y a dar libertad y a dar claridad en las responsabilidades de las personas. Si yo te asigno una función y te digo, tú eres responsable de acá a acá y vas a tener este pedazo de autoridad, y te estoy diciendo de acá a acá es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que ese es el procedimiento, lo que te va a dar es empoderamiento, autoridad, vas a ser responsable de una función y eso al final, si tú das el resultado, te va a hacer crecer a ti como persona porque vas a tener una claridad de hacia dónde voy y va a hacer crecer a la empresa. Entonces es justo lo opuesto, lo que pasa es que no lo transmitimos, pero a veces no lo tenemos ni claro. El procedimiento lo que va a ayudar es a que tú hagas mejor tu trabajo, no es para suplirte, es para eficientar, es como una franquicia. Yo tengo franquicias y pues ya todos sabemos que las franquicias son ricas en procedimientos y políticas. Y que por eso vas a un lugar y a otro, y las cosas que te vende una franquicia pues son prácticamente las mismas, ¿no? El procedimiento lo que busca, creo yo, es voltearte hacia adentro y hacer lo mismo, que se repita constantemente lo bien que haces las cosas. Entonces, como persona, como colaborador, pues eso te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo. Tiene que ver, creo yo, Andrea, con el entendimiento y cómo tú lo expresas a tu personal. Y tiene que ver con la conexión con las personas. Pues si yo te digo, oye, vamos a mejorar, porque es una responsabilidad conjunta. Tú como colaboradora y yo como dueña, mejoremos nuestro espacio de trabajo y tendremos un mejor resultado. Entonces eso te va a empoderar. Bueno, a raíz de esto también he visto una barrera en los mandos medios, en empresas que ya están más estructuradas, respecto a que no dejan crecer a sus subordinados por miedo a ser desplazados. Un poco sin entender, creo, que da crecimiento, ¿no? Crecen ellos, creces tú, pero ¿cómo algún tip para quitar esa creencia en ellos o ese miedo a ser desplazados? El dirigir y el ser un líder es un arte. Tiene que ver con las personas, con la conexión, con la dirección de esas personas, de esa área. Tú tienes más posibilidad de permanecer en una empresa si logras el resultado, ¿no? Entonces, si tú tienes un equipo más capacitado, que resuelva, que sea creativo, vas a tener más posibilidades de tú resolver y lograr tu resultado.
de una forma más fácil que lo contrario. Yo en mi experiencia cuando trabajé mucho esto del ego y entendí que trabajar con gente mejor que yo me hacía uno ser yo mejor. Porque si tú trabajas con gente chiquita, pues tú eres chiquito. Pues si tú trabajas con gente grande, tú tienes que crecer. Te hace más, te hace ser mejor. Y cuando entiendes que si tú trabajas con gente mejor, el resultado es mejor, pues al final tú te ves beneficiado. Vuelvo a lo mismo, creo que este es un tema de entendimiento. No es que me quiten, sino es que todos crecemos cuando yo logro tener un equipo de gente más competente. Mara, ¿cuál es el departamento que no está permitido que esté en crisis? Buena pregunta. ¿Uno nada más? No, el que, pues sí, el más importante que no se permitiera que entre en crisis. Si hay dos, si hay tres. Hay tres, para mí hay tres. Uno es finanzas, porque una empresa sin flujo no sobrevive. El otro es el área comercial, porque una empresa sin clientes no sobrevive. Y el otro es el área de capital humano, porque una empresa sin una buena estructura de gente, de equipo, pues no sobrevive. Para mí son tres básicos. Y ahorita se habla mucho del trato humano. Y también en tus videos dices que los resultados no son negociables. Pero, ¿cómo pueden las empresas equilibrar ambas partes? Yo pongo siempre el ejemplo que es el que todos hemos vivido como padres o como hijos de los hijos, ¿no? Cuando tú tienes un hijo, hay cosas no negociables. Y eso no quiere decir que seas un mal padre. Quiere decir que hay límites. ¿Por qué? Porque al final como familia y como empresa tienes que tener una visión. Yo quiero una familia sana. Quiero una familia en donde todos seamos equipo, donde todos aportemos. Y para que eso suceda, tiene que haber pues responsabilidad y seguramente estos estándares. Por ejemplo, a mí un negociable es no te puedes drogar. Ese es un negociable para mi hijo. Y así todos tenemos no negociables en la vida. A lo mejor tú tienes que estudiar una carrera, ese puede ser un no negociable. Pero eso no tiene nada que ver, pienso yo, con ser un buen o mal líder. Porque puede ser un padre mal líder o madre mal líder, pero puede ser también uno bueno. Tiene que ver con que tienes mandatos claros hacia dónde quieres llegar. Y el liderazgo tiene que ver con conexión, con entendimiento, con empatía, con empoderamiento. Entonces, yo puedo exigirte a ti este resultado, pero por otro lado, pues voy a lograr o buscar tener contigo esta parte humana. No creo que estén peleados. Yo les digo siempre, el que no seas exigente no te hace un buen líder y sí te hace un mal empresario o un mal directivo. El que no seas exigente no quiere decir que vas a ser a todo dar. No, porque no vas a llegar a ningún lugar, ni a tu área ni a tu empresa. Pero puedes ser muy exigente y ser buen ser humano, hacer conexión. No creo que vaya peleado, lo que creo que nos falta claridad. Mara, en tu trayectoria en el banco, me imagino que te relacionaste con muchos empresarios medianos y grandes, exitosos. ¿Cuál es el común que comparten todos ellos? Dos cosas, visión y valores. Yo siempre digo que en la vida no hay casualidades. Los empresarios exitosos son exitosos porque tienen una visión muy clara de hacia dónde quieren ir y entonces alinean todas sus comos a esa visión y tienen valores claros. Y que esos valores terminan siendo, fíjate, los no negociables, yo creo, ¿no? Aquí no permitimos el robo, permitimos la disciplina, aquí hay compromiso, aquí somos confiables. Pues lo dice la literatura y lo decía Peter Drucker, el padre de la administración moderna. La cultura empresarial se come en la estrategia de desayuno. Si tú tienes una mala cultura organizacional, por muy buena estrategia que tengas, no lo vas a lograr. Entonces, creo que tiene que ver con
estos comunes denominadores que es una buena cultura organizacional y el tener claridad de hacia dónde voy. ¿Qué no se permite o qué no es negociable en tus negocios, Mara? Los resultados, la calidad, mi visión. ¿Y cuál es tu visión? Mi visión, bueno, yo quiero ser la consultora de negocios más cercana a mis clientes en Latinoamérica porque los ayudo a crecer. Los ayudo a dos cosas, que es tener una vida tranquila y un patrimonio. Y quiero ser la consultora más reconocida porque lo hago fácil para ellos. Eso es no negociar. Mara, yo también entro a muchas empresas y de repente me topo con líderes muy cerrados que no permiten el cambio, no dejan que se muevan fichas. ¿Cómo intervienes tú en un líder así? Pues es que depende de la persona, porque si es alguien que no tiene esa voluntad de cambiar, no vas a lograr nada, ni tú como consultora, ni tú como sus empleados, ni nadie más que la persona. Creo yo que para que el cambio se dé en cualquier persona, en cualquier organización, es un tema de voluntad y de claridad, ¿no? ¿Para qué quiero cambiar? Y eso te motiva a cambiar. Si hay clientes, por ejemplo, que he tenido yo clientes que me dicen, quiero cambiar. Muy bien, el cambio duele, implica hacer esto. Y en el camino veo que no están dispuestos. La verdad es que yo me autocorro, yo me autodespido, porque digo, con esta persona yo ya no puedo intervenir en su decisión, en su voluntad. Es sumamente personal. Le puedo aconsejar, puedo tratar de influenciarlo, pero al final depende de él o ella como empresaria. Creo que es un tema de voluntad. Hay un dicho que dice, tus cosas, mis cosas y las de Dios, ¿no? Yo no puedo hacer nada con las cosas de Dios, ¿no? Un huracán, un terremoto, una enfermedad. Yo no puedo hacer nada con tus cosas, tus decisiones. Pero yo sí puedo hacer algo con mis decisiones, con mi cambio. Entonces, pues el que no quiere cambiar, la verdad es que no se puede hacer nada, en mi opinión. ¿Cuál es la prestación más efectiva y más original que has visto que aplican algún empresario? Fíjate que las más efectivas que yo he visto son las más simples. A veces nos estamos quebrando el cerebro con ¿qué le hago? ¿Qué le doy? Y yo he visto cosas muy simples y lo que he visto es que estos empresarios que hacen que ponen estas prestaciones tan efectivas, tienen una comunicación, porque a lo mejor lo que a ti te hace feliz, ¿no? Lo que a ti te encanta, a mí no. Sí, puede ser una prestación que para ti sea genial y para mí yo diga, no vale nada. Pero te voy a decir, una prestación que yo he visto que es muy efectiva es cuando te dicen, Andrea, hoy es cumpleaños de tu hijo, tómate el día. Que tiene que ver con cosas emocionales, ¿no? Cualquiera que somos padres, el día que es cumpleaños de tu hijo, te llega al corazón. A lo mejor tú dices, oye, yo quiero de prestación, me gustaría irme a un spa el fin de semana. Bueno, eso ya es tu decisión. ¿Cómo yo puedo? No, yo sé que si tienes una empresa de 10 lo puedes hacer. Si tienes una de 100, no, me queda muy claro. Pero sí puedes hacer esta lluvia de ideas y preguntar. Muchas veces cometemos el error de no preguntar. Oigan, ¿qué les gustaría de prestaciones? Les doy estas 5 opciones. Y la gente elige. Y es más fácil. Y lo estandarizas. Y no es tu decisión, porque a lo mejor yo estoy pensando algo a mi edad, ¿no? Pero a tu edad no te interesa. Pero las más sencillas, la verdad es que yo pienso que son las más efectivas. El otro día fui a una conferencia de un empresario de aquí de Guadalajara y decía que los valores de su empresa se los había preguntado a sus colaboradores. Recordé que al final ellos son los que te suben la información. Exacto. Fíjate, yo estaba de directora general en una unión de crédito que tenía 20 y tantos años de existir. Y tenía el mismo logo, la misma misión, la misma visión, lo mismo todo. Y entonces cuando yo llegué, dije, bueno, creo que aquí se necesita una renovación, porque aparte el estilo de liderazgo del director era muy diferente al mío.
Y empezamos a trabajar desde el logo. Primero con ideas y bueno, con alguien que sabe cómo hacerlo y nos iba guiando. Y ya cuando tenemos una propuesta de 3 o 4, quienes eligieron el logo fueron los colaboradores. El consejo se enojó un poco porque el consejo estaba integrado por gente muy grande, ¿no? De más de 70 años. Y a ellos no les pareció que fueran los colaboradores que lo eligieran. Ellos querían elegirlo. Es un tema, creo yo, de ego. Pero igual hicimos con los valores, con la misión, y lo que logras con eso es empoderar y comprometer a la gente, porque dice, yo formé parte de esto. Se sienten escuchados. Ahora que tomas el tema de las generaciones, justo hablábamos de que hay 4 generaciones conviviendo dentro de las empresas y genera un tema, creo yo, de mala comunicación. ¿Qué tips o qué has visto tú que funciona como para unir esas barreras generacionales? El otro día me hacían una pregunta en un curso que di y me decían, ¿tú qué piensas? ¿Que el líder o el director, ¿no? ¿Debe de acoplarse a la gente o la gente al líder? Y yo estoy 100% convencida que el líder debe de acoplarse a la gente. En los no negociables, no. ¿No? O sea, por eso mis no negociables son tan importantes, porque si yo quiero generar, no sé, 10 millones de pesos de utilidad al año, ese es mi no negociable. Y si tú no estás conmigo en esto, pues no puedes estar conmigo en mi visión. Pero creo yo que lo que nos falta es muchas veces esta comunicación. Bueno, esta es la meta. Y luego entonces, ¿cómo yo me acoplo a ti para que tú, que eres talento, vayas conmigo en este acompañamiento de ir por esa visión? El otro día escuchaba que la diferencia entre yo soy generación X y un millennial es que nosotros prestamos de atención 1 hora y un millennial presta atención 15 minutos y un centennial 7 minutos. Entonces, si yo como jefa tuya no entiendo que tengo 15 minutos para decirte lo que te voy a decir y quiero que tú me escuches 1 hora, yo estoy mal y lo he comprobado. De verdad lo he comprobado. Yo, como ves, yo puedo hablar, ¿no? Y entonces yo te puedo dar una instrucción de 1 hora. Y yo ya sé que con los chicos que yo trabajo, que además todos son millennials, tengo 15 minutos. Rápido, porque yo me tengo que acoplar a ellos. Entonces lo que nos pasa es que digo, yo soy el jefe y todos se deben de acoplar a mí. Y ahí nos equivocamos. Nosotros somos millennial y dice a mi esposo, tienes 15 minutos, dime qué quieres. Y es verdad, o sea, ya los pierdes, ya lo perdiste. Alguna vez me dijo una pedagoga, yo tengo un hijo varón, y me dijo, con los varones, no puedes tú educar igual a los varones que a las mujeres. Fíjate cómo desde ahí, tú como padre te acoplas, ¿no? Y luego me dijo, con los varones, por una serie de su estructura mental, tienes que darles instrucciones precisas. Y funciona. Entonces, si lo hago con mi hijo, ya sé que lo tengo que hacer con mis varones colaboradores, pero yo me acoplo a ellos. No digo, como tú eres hombre, no me importa. Yo soy mujer y tú me entiendes a mí, tú vas a procesar como yo. Pues es un absurdo. Lo mismo pasa con las generaciones. Entonces, como líder se entendería, tienes que buscar el canal para cada colaborador que tengas. Mara, ¿cómo podemos reforzar o animar a que los colaboradores tomen la iniciativa de tomar decisiones? Me haces puras buenas preguntas. Tiene que ver con el jefe. El otro día me decía alguien en un video, cada vez que subo un video de temas de liderazgo, depende del tema, pero si hablo sobre los empresarios mal, los que son colaboradores les parece perfecto, ¿no? Y así viceversa. Y entonces el otro día me decía alguien, es que tú nos echas la culpa de todo a los jefes y no es así. Y yo pienso, no le contesté, pero dije, no, sí es así, ¿no? Si tú eres sumamente creativa, si tú aportas, si tú vienes y me das ideas y yo no tengo ni la capacidad de escucharte,
A lo mejor lo vas a hacer 1, 2, 3 veces, pero ya lo vas a dejar de hacer. Yo misma bloqueé la comunicación contigo. Entonces, si yo tengo colaboradores, si yo lo que quiero es gente que aporte, que se equivoque, ¿no? Esa es otra. Queremos que todo el mundo aporte, pero nadie se puede equivocar. No son mandatos claros. Tengo que ser congruente. Pero si yo quiero gente que aporte, tengo que tener mi ego pequeño y la capacidad de escucha. Porque puede ser que contrate un talento buenísimo. Tú puedes ser que me vengas y me hagas propuestas diario. Pero depende de mi reacción que tú sigas con esta tendencia de aportar. Y muchas veces nosotros como jefes pensamos, no, que yo soy la jefa, yo tengo que saber más. Tú no me vas a decir cómo hacer las cosas. Y entonces te bloqueo y te bloqueo y te bloqueo hasta que te fastidies. Entonces sí es responsabilidad del jefe, claro. Y la otra parte, porque me he topado yo con líderes que no sancionan las malas conductas. ¿Cuál es la repercusión en el equipo? Ese es todo un tema. Tengo una frase que dice, donde nada pasa, todo pasa. Donde nada pasa, o sea, tú puedes llegar a la hora que quieras. Si quieres, entregas el reporte o no. Si quieres, cumples el objetivo o no. ¿Qué va a pasar? Nada. Nada va a pasar. Vas a continuar igual y entonces vas a generar un clima laboral mediocre. Quizá es una forma de pensar y lo acepto, un poco arcaica, ¿no? Ok. No. Yo creo que así como hay premios, debe de haber sanciones. Si tú te pasas un alto, bueno, en este país no, pero si tú vas a Alemania y te pasas un alto, te van a sancionar, ¿sí o no? Sí. Y te va a costar una fortuna, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que reprimes ese comportamiento. Y lo mismo pasa con los hijos. Ya sé que los colaboradores no son mis hijos, pero pues es que la estructura de pensamiento no es tan diferente. Entonces, hay que premiar el buen comportamiento, pero tiene que haber consecuencias si hay un mal comportamiento. No porque estés tratando con niños, sino porque es parte de estos mandatos. Yo estoy a favor de eso. De sancionar las malas. Sí, totalmente. ¿Y cómo abordar para sancionar? La herramienta, yo no soy experta en capital humano, la verdad. Yo soy una experta en operar cosas, ¿no? En operar equipos, sí. Pero la herramienta que yo he utilizado, que es la que más me ha servido, es la retroalimentación. Por un lado, la retroalimentación positiva, haciéndote ver los comportamientos que son los que corresponden con los valores de la empresa y la visión y qué es lo que queremos que se mantenga y que florezca más en ti. Y por otro lado, haciéndote ver pues estos comportamientos que de pronto no nos funcionan para el puesto o incluso áreas de desarrollo, ¿no? Creo yo que eres muy buena en esto, pero pudiéramos mejorar esto. Así, con retroalimentación. Lo pregunto porque me ha tocado los dos extremos, ¿no? El extremo donde se sanciona muy fuerte, muy duro, dañas a la persona, y también el otro lado donde somos muy permisivos y los dos extremos me parece que obtienen malos resultados. Y de repente el abordar cuesta trabajo el sancionar una mala conducta. Bueno, más bien personalmente a mí me cuesta trabajo abordar y sancionar una mala conducta. Sí, pero tiene que ver con que, pienso yo, sí con el temperamento de las personas, ¿no? Para mí es muy fácil, la verdad. Como yo estoy muy enfocada siempre funciona mejor mi hemisferio izquierdo en mi persona. Entonces es muy fácil enfocarme al resultado. Pero pienso que tiene que ver con tu visión, ¿no? Si tú te alejas de tu visión, y perdón que regrese a lo mismo, pero si tú te alejas de tu visión, se vuelve más complejo hacer estas pues pláticas incómodas que tenemos que hacer con nuestros colaboradores. Se nos olvida de dónde queremos llegar y se nos olvida que vamos a llegar siempre y cuando se repitan estas cosas positivas. Entonces, cuando no es así, por el bien de lo que yo quiero lograr, necesito tener estas pláticas incómodas, ¿no? Es como en el matrimonio. A lo mejor hay momentos, y que creo que todos los pasamos, hay momentos muy buenos y hay momentos no tan buenos. Si tú no estás dispuesto a tener estas pláticas en pro de una visión que es mantenernos juntos,
pues no pasa nada. Lo mismo pasa, creo, con los colaboradores. O sea, formar como un ambiente de escucha. Exacto, de comunicación, por eso la conexión es tan importante. Si yo ni tan siquiera te conozco, si yo no sé qué te gusta, si yo no sé qué te mueve, a veces yo ni sé ni de tu familia. ¿Cómo? Si ni conecto contigo, me voy a acercar a darte una retroalimentación. Todo parte de esta conexión, porque si yo conecto contigo, entonces se establece una relación y va a haber esta capacidad de escucha y de atención de ambas partes. Debe de ser, pero la retro no es nada más hacia abajo, debe de ser hacia arriba. Sí. Que se logre, ¿no? Comunicar tanto lo positivo como lo negativo. Lograr ese ambiente. Fácil no es, imposible tampoco. Mara, ¿cuál ha sido un ejemplo de logro que hayas tenido en alguna consultoría? Pues es muy padre cuando estos empresarios sí tienen la voluntad y que a lo mejor en algún momento se resisten y los ves que tratan y porque el cambio no es fácil, ¿no? Para nadie el cambio es fácil, nos genera incomodidad, pero superan esa incomodidad y dicen, lo voy a hacer, lo voy a probar. Tengo un empresario que estaba un poco en eso, le digo, dame 3 semanas y pruébalo y vas a ver. Y entonces la verdad es que es muy padre cuando te dicen, sí, fíjate que me funcionó esto no tanto. Cuando empiezas a ver que ellos mismos te dicen, ya encontré una luz, ya encontré cómo hacerlo diferente. Fíjate que hice esto y me funcionó. ¡Wow! Es genial, es genial. Cuando intervienen, cuando por ejemplo entras como consultora y empiezas con una visión fuera a mover, ¿cómo se prepara el equipo para ese cambio? ¿Cómo les comunicas? ¿Cómo se comunica? Porque me he topado con empresas que en la dirección tienen muy enfocado el cambio, incluso ahora con la tecnología, ¿no? Que meten sistemas de software y demás, y impactan hasta abajo, pero no llega esa información y se meten en broncas, tienen muchísima rotación, muchos problemas internos que yo creo que se pudieron prevenir. ¿Cómo se prepara un equipo para esos cambios? Yo creo que tiene que ver con 2 cosas. Uno es el que tú tengas la claridad como directivo, como dueño, como equipo directivo. Y lo otro es que involucres a tu equipo. La resistencia viene cuando tienes miedo al cambio. Si yo sé, por ejemplo, yo como consultora lo sé y lo viví, porque yo tuve muchos consultores, yo como jefa y yo como empleada. Y que llega el consultor y dices, ya sé, quieren un recorte, ¿no? Empezamos a suponer, ya sé, nos quieren correr, las cosas están muy mal. Y entonces empiezas a crearte unas historias que la verdad ni es cierto. Entonces, tiene que ver con esto que tú comunicas al equipo. ¿Para qué estamos haciendo esto? Y cómo tú te vas a ver beneficiado. No es nomás para la empresa, pero si yo no lo aterrizo a la persona, evidentemente va a haber resistencia al cambio. De por sí hay resistencia porque es natural, ¿no? Estamos haciendo cosas diferentes. Tiene que ver con esa comunicación de cómo yo te involucro, te pregunto. No preguntamos lo suficiente. Y lo otro es que tú estés convencido. Porque si tú como jefe, como directivo, como dueño no estás convencido, no va a pasar. Para mí son esas 2 resistencias. Pero fíjate que yo trabajo con los dueños, con los directivos. Yo no trabajo con los equipos. Porque el liderazgo es el dueño del directivo. El liderazgo no es mío. Él es quien tiene que comunicar, convencer, influenciar. Porque yo mañana me voy. Es más, yo mañana me quiero ir. Mis programas duran 4 meses. Digo, es que en 4 meses tú y yo tenemos que terminar porque es odioso tener un consultor meses. Y caro. Y caro. Y además, es tu empresa. Tú debes de ejercer ese liderazgo. Pero para mí es eso, el involucramiento de tu equipo, correcto. El otro día Mara estaba con un empresario mediano y me decía que a él le gustaba seguir en la parte operativa, que él no se imaginaba como un ejecutivo, Y yo me preguntaba, ¿cuál es el costo de quedarte en la operación?
Altísimo. Si tú como dueño no estás trabajando hoy por tu mañana, nadie lo va a hacer. Si yo hoy no estoy trabajando para dentro de mis 3 años, nadie lo va a hacer. El costo es igual la permanencia o la sobrevivencia. En un mundo tan competido, en un mundo donde los patrones de consumo cambian. El otro día veía un consultor decir, antes mis papás eran, y sí, me acordé y dije, sí, es cierto, antes mis papás eran leales a la marca, ¿no? Sí. Solo compro Ford, o solo voy a comer a tal lugar. Y era el lugar de los domingos, o la marca de, ¿no? De Carlos. Sí. Y ahora no, ahora los consumidores estamos cada vez más informados, no somos leales. Entonces, en un mundo tan cambiante, ya no es lo mismo de la pandemia para acá, sí, ¿no? Y entonces, si tú no estás hoy trabajando por eso mañana, nadie lo va a hacer. Y eso implica crónica de una muerte anunciada. A lo mejor a ti no te gusta la dirección, pero entonces yo creo que hay que ser muy honesto y decir, esto no es lo mío, necesito contratar un director. La verdad, tiene un costo, claro. Sí. Hablabas en un video de que tienes que mínimo estar 30% de tu tiempo en la estrategia. Exacto. Y 40% en la gestión del equipo. Que decimos, bueno, ahí te superviso, ahí sí puedo, ¿no? O como digo, ahí te encargo, ¿no? O luego dicen, es que no me entregó lo que le pedí. No va a pasar en el 90% de las veces. Tú tienes que darle seguimiento como jefe. Vuelvo a la responsabilidad. Ya sé que no les gustan, pero es la responsabilidad. La verdad. Sí. Entonces, sí, la supervisión es una acción y requiere parte de tu tiempo. Y la estrategia, por supuesto, que también. Y fíjate, entre más arriba estés de una jerarquía, más enfoque a la estrategia. Porque se supone que tienes un equipo formado, ya no lo tienes que supervisar. Un consejo, por ejemplo, de una empresa, sí, yo creo que el 70% del tiempo tiene que estar en la estrategia. Pero sí, muchos empresarios o incluso gerentes no siguen en la operación. Cuesta trabajo, sí, a mí me costó trabajo. Yo que soy muy controladora, yo pensaba que si yo no estaba ahí en friega, ¿no? No estaba trabajando. Hasta que un día entendí, no, yo trabajo mejor cuando no estoy en friega, cuando no estoy operando. Puedo ver más, yo digo, the big picture, ¿no? Me hago para atrás y veo todo el panorama. Pero si estoy en el micromanagement, estoy en el detalle, no veo lo demás. Es muy costoso. Y das en un punto clave, porque en esta zona de los Altos, los empresarios son muy trabajadores. Han crecido a base de trabajo, de esfuerzo, y les cuesta mucho, porque ellos operaban y les cuesta mucho ir delegando, ir soltando, y más un tema creo que por el crecimiento orgánico con el que vienen. Sí, y también quizá tiene que ver con que no suelto los comos, ¿no? Yo quiero estar en los comos todo el tiempo. Y como dice el libro de For Your Improvement, los mejores delegadores se enfocan en el qué y no en el cómo. Porque yo debo de ver qué quiero lograr y llegar a ese común acuerdo contigo. Si yo estoy enfocada en el cómo, si no tengo procedimientos, que los procedimientos son esos comos, entonces es altamente probable que a mí no me gusten tus comos. Porque tú eres una persona diferente, porque eres más joven, porque tienes otra, a lo mejor, habilidad. Y entonces pues, yo no voy a delegar porque quiero que las cosas se hagan como yo quiero. No, el enfoque es en el qué. Mara, ¿hasta dónde has llegado? ¿En qué países has estado? Bueno, hicimos un challenge de liderazgo en mayo, hace 2 meses, y se inscribieron personas de 24 países. Entonces, padrísimo, porque de Europa, obviamente de habla hispana, de Latinoamérica, de Centroamérica. ¿En dónde lo hiciste? ¿Aquí? Fue virtual. Virtual, fueron 10 horas y que se terminaron haciendo 12. Virtual, una semana, un día, y se conectaron de 24 países. Muy padre. Sí. Ya vas alcanzando tu visión. Mi visión. Sí. Felicidades. Gracias. Mara, estamos llegando al final de la charla y siempre finalizo con una pregunta, porque creo que todas las personas exitosas como tú
siempre han tomado una decisión valiente. ¿Cuál ha sido tu decisión más valiente? Te digo, buenas preguntas. Tú Gracias. me haces pensar. Mi decisión más valiente. Bueno, pero yo creo que es cuando yo pues la considero la más valiente porque rompí muchas creencias que yo tenía. Cuando a mí me dieron una promoción muy importante en el banco que trabajaba, implicaba que yo me cambiara de ciudad. Pero mi hijo tenía 2 años y mi esposo estaba en la misma área que estaba yo. Entonces implicaba irme sola, sin mucha certidumbre sobre el futuro de mi familia, sí con el apoyo de mi esposo, pero no sabía qué me deparaba y yo nunca había vivido en una ciudad diferente que en la Ciudad de México. Entonces fue una decisión valiente porque la mayor parte del equipo que me reportaba eran hombres, eran mayores que yo, iban a estar lejos de mí, en ciudades lejanas, más todo el contexto familiar. Pero yo tengo una frase, Andrea, que es sin anestesia. Es, en la vida muchas veces queremos tomar las decisiones cuando estamos más cómodos, cuando pase esto, cuando la situación se acomode así, y terminas no tomándolas por miedo quizá. Y sin anestesia es, vamos a hacerlo, no quiere decir que no estoy informado, quiere decir que me voy a quitar mis miedos y lo voy a hacer. Me voy a enfocar en las oportunidades y no en las incomodidades. Entonces en ese momento dije sí al puesto, me tenía yo que cambiar de ciudad en 1 mes y me terminé cambiando en 3 días. Y lo logré y bueno, mi vida sufrió todo un cambio, pero si yo no hubiera hecho esto, no estaría donde estoy aquí. ¿Te fuiste a Puebla? Me fui a Puebla, sí, me fui, y ahí sigo, me quedé viviendo ahí, que Puebla es hermoso, sí, muy, muy bonito. Y bueno, me cambió la vida, a mi esposo también, a mi hijo, obviamente, y bueno, profesionalmente, gracias a eso estoy donde estoy, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento, de todo lo que pues la vida me ha dado la fortuna de aportar. Okay. Pues muchas gracias, Mara. Quiero comentarte que cuando empecé este proyecto, que Edgar me apoyó y a hacerlo, a materializarlo, platicamos porque ambos ya te conocíamos de las redes sociales. Y decía, estaría padrísimo que la entrevistáramos, somos sus seguidores, fans. Y la verdad es que mandé ese mensaje y me decía a mi esposo, el no ya lo tienes. Y me pareció increíble la manera en que me respondiste, la manera en que aceptaste la invitación. Estoy totalmente agradecida porque en las redes sociales se mueven muchos egos y es un contexto retador para el ego. Y quiero agradecerte infinitamente que aceptaras la invitación y de la manera en que lo hiciste. Y lo más valioso, creo, es compartir. Te felicito porque estás abierta a compartir toda la experiencia que has tenido en tantos años de trayectoria. Felicidades y muchas gracias. Ay, no, Andrea, gracias a ti. Cada vez que alguien me pide alguna plática o algo, yo de verdad les agradezco que me volteen a ver. Les agradezco que me sigan. Gracias, Edgar. Les agradezco que me escuchen y para mí es un placer, es un gusto. La verdad que es un gusto y yo a ti te deseo mucho éxito, que seas tendrás. Gracias. Y felicidades por atreverte porque pues también te has atrevido a hacer cosas diferentes y romper los miedos, creo, es lo mejor en la vida, ¿no? Me decía mi papá, uno se arrepiente de lo que no hace, no de lo que haces, porque a lo mejor no te sale como querías, pero tuviste aprendizaje. Y yo te agradezco a ti todas tus atenciones y que me volteen a ver y muchas gracias por la entrevista. Me encantó. Tienes una facilidad le decía a mi esposo, tienes una facilidad para decir algo tan complejo en 1 minuto con palabras tan sencillas que nos dejas pensando. Pues bueno, muchas gracias, Mara.
estamos en Guadalajara, me pasó decir, estuvo genial que cuadráramos nuestras agendas. Y pues bueno, muchas gracias. Sí, no, al contrario, gracias y síganla mucho porque desde 10, Andrea. Va a haber más. Va a haber más. Síganla, no la dejen de seguir. Gracias. Gracias.